La historia de hoy comienza cuando, después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Cuando pensamos en desierto, no tenemos que pensar en necesariamente un lugar compuesto por dunas, ¿no es cierto? Como podemos imaginarnos un desierto como el del Sahara, o lo que típicamente imaginamos como desierto, sino que desierto es un lugar deshabitado, básicamente. Los desiertos de Judea eran como este lugar que estamos transitando ahora, estepa, donde básicamente la característica es que no había personas. Por eso Jesús estuvo solo durante todo este tiempo. Él no tenía todavía seguidores, no había discípulos, no había aparecido un Pedro, un Juan, un Santiago, un Mateo todavía. Eso vendría después. Jesús estaba solo y solo fue al desierto. Y en ese lugar es donde vamos a desarrollar la historia de hoy. Comienza diciéndonos que Jesús fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás. Y una cosa que tenemos muy importante para aprender de esta historia es que nuestro enemigo es muy paciente y sabe buscar el momento oportuno para poder tentarnos. Sabe buscar nuestros puntos débiles, cuál es el mejor momento para hacernos caer. Y aunque a Jesús seguramente estuvo buscándole el punto débil durante estos 40 días que Jesús estaba pasando en el desierto, siempre lo veía muy alerta y muy atento. Pero los días pasaron, las semanas pasaron y de pronto él ve la oportunidad. Cuando los 40 días que Jesús iba a pasar en el desierto se cumplen, entonces nos dice el versículo 2 de este capítulo algo muy interesante, porque dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Momento para tentar. Ahora es cuando aparece el enemigo. ¿Pero cómo aparece? No aparece vestido de rojo ni haciendo que se note quién es él verdaderamente. Él nunca ataca así. Cuando él quiere destruir a alguien, lo hace disfrazado, que no se note quién verdaderamente es. Y así se le apareció a Jesús, disfrazado como si fuese un ángel de luz, como si fuese la respuesta de Dios a sus necesidades del momento. Jesús, ¿tenés hambre? Acá estoy yo. Y dice que el tentador se acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Parecía todo perfecto. En realidad, si Jesús tenía hambre y tendría poder Jesús para convertir las piedras en pan, claramente sí, lo demostró durante su ministerio un montón de veces. Pero ¿estaba mal que Jesús convierta las piedras en pan? ¿Cuál sería el problema en todo esto? ¿No veo una mentira? No. ¿Dónde estaba el problema? ¿Cómo se dio cuenta Jesús de que esto era una trampa? Bueno, justamente porque Jesús venía de estar pasando 40 días en comunión con Dios. Entonces, aunque físicamente estaba re flaco, muy débil aparentemente y demás, su mente estaba lúcido y su corazón despierto y alerta. Y Dios le pudo decir que esto era un engaño. Y Jesús estuvo capacitado para identificarlo, para entenderlo y para descubrirlo. Y así fue que pudo rechazarlo claramente. Esta era una trampa perfecta. Pero Jesús está en una relación tal con su Padre que fue descubierta, y nos dice que le dijo entonces: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás fue descubierto. Me encanta esta parte. Fue descubierto. Satanás pasó vergüenza delante de sus demonios. ¿Ustedes saben por qué fue Satanás el que hizo estas tentaciones y no sus demonios? Él tiene demonios muy capaces, pero esta era una tarea para que la haga él personalmente. Esta no podía fallar, pero falló, porque Jesús lo descubrió, bendecido por Dios, la luz del Espíritu Santo descubrió la trampa, y nos sigue diciendo el relato que Satanás, si bien recibió un bofetazo en este primer enfrentamiento, volvió y sacó su segunda carta. La segunda carta era llevarlo a un lugar alto del templo, en el centro de la ciudad, esto en visión, por supuesto, porque Jesús está en el desierto junto con el enemigo, y el enemigo lo lleva a la parte más alta del templo. No lo llevó a cualquier lugar, al templo, a la parte más alta del templo, el lugar más sagrado en el centro de donde está su pueblo, Jerusalén. Y ahí, en el lugar más alto, le dice, está escrito en la palabra de Dios, porque Jesús antes lo había vencido en la tentación, mencionándole un escrito está. ¿Cómo empieza la segunda tentación de Satanás? Con un escrito está. Miren cómo se adaptó el amigo, ¿no? Y entonces le dijo: si eres hijo de Dios,
tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Lo tentó con un versículo bíblico. Este versículo decía que si una persona tropieza, Dios enviará a sus ángeles para que lo cuiden. ¿Jesús debía haberse tirado para demostrar que este versículo era verdadero y que confiaba en Dios? Miren, acá vamos a ver una diferencia muy sutil entre lo que es fe y lo que es presunción. Fe es hacerle caso a Dios, seguir sus consejos y sus caminos. Presunción es malentender la palabra de Dios al punto de intentar usarla para manipular a Dios. Como si las personas, haciendo uso de algo que está escrito, pudiéramos manipular a Dios y decirle, mira, acá está escrito que si yo corro algún peligro, vos me vas a salvar. Así que me tiro abajo un auto. Total, acá dice, y yo tengo fe. No, eso no es fe, eso es presunción. La presunción viene de Satanás, la fe viene de Dios. Distinto es que en una situación de extremo peligro, Dios decide enviar un ángel para que te cuide. Lo puede hacer. Eso es otra cosa. Dios obra poderosa y sobrenaturalmente para proteger a sus hijos muchas veces, pero sus hijos no buscan deliberadamente ponerse en peligro para que Dios demuestre o para de alguna manera uno manipular a Dios. Y bien, como esto no funcionó porque Jesús le dijo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces el enemigo, ya sacándose el disfraz, dejando de aparentar ser lo que no es, porque claramente estaba descubierto por Jesús, entonces ahora toma una iniciativa muy, pero muy interesante. Satanás se sienta a dialogar con Jesús cara a cara. Vos sos Dios, yo soy Satanás. Negociemos. Y bien, la última escena se llevó adelante en un lugar particular y especial. Jesús y Satanás fueron a un lugar especial, un lugar bien alto, una montaña como las muchas que hay en la zona donde está el desierto y donde Jesús estaba, y fueron a ese lugar por una razón muy especial, para hacer esta negociación de la que estábamos hablando. Y miren qué interesante cómo fue todo esto, ¿no? Llegaron a la parte alta de esa montaña y nos dice que estando en ese lugar y viendo lo que se veía, porque en ese lugar se veían todas las ciudades, él no veía casas, él veía personas, veía miles, cientos de miles y aún millones de personas que estaban delante de sus ojos y que era justamente el objetivo de su misión. Él había venido a salvarlos a ellos. Entonces, ¿en qué consistía el negocio que viene a hacer Satanás? Miren, el plan de Satanás era, sabiendo que Jesús no tendría justamente las tremendas ganas de morir en una cruz, ni sufrir como ambos sabían que él sufriría. Entonces el negocio es este. Dice el versículo 8. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le puso todos los reinos del mundo y su esplendor delante de él. Esta era una guerra entre Dios y Satanás. En esta guerra Dios debía vencer a Satanás. Por eso Jesús estaba dispuesto a dar su vida y a morir para salvarnos. ¿Qué es lo que le propone el enemigo? Le propone un negocio que haría que a Jesús las cosas le salgan baratas. ¿Querés vencerme? Muy bien, yo me entrego y te doy la victoria, le dice Satanás. Dice, todo esto te lo daré si postrado me adoras. En vez de pasar por todo lo que vas a pasar, que vos sabés muy bien lo que va a pasar, el enemigo le dice, acá estamos solo vos y yo. Mira, el negocio es este, vos te postrás delante mío acá, me adorás y ya está. No tenés que luchar más. Todas estas personas yo te las doy. Me dejo de pelear para traerlas conmigo, son todas tuyas. Mirá qué sencillo. Con solo esto tenés la victoria, sin pasar por la cruz. Y Jesús, que ustedes saben, cuando llegó el momento de ser capturado en el Getsemaní, Jesús había estado previamente orando a Dios, pidiéndole que si era posible pase de él esa copa. Jesús no quería pasar por todo lo que pasó, pero el enemigo acá, en ese atajo que le ofrece, no es capaz de, frente a esta negociación cara a cara, vencer a Jesús. Y nos dice el versículo 10 que entonces Jesús le dijo, vete Satanás,
porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Satanás suele trabajar así, ¿saben? ¿Hubiera cumplido su palabra si Jesús se arrodillaba delante de Él? Mira, una cosa te puedo asegurar, y la sabes muy bien. Satanás es mentiroso y padre de mentira. No hay razón para creer que lo hubiera cumplido. Pero más allá de que lo hubiera cumplido, no lo hubiera cumplido, había algo que decía en la palabra de Dios, un texto muy claro, una idea muy clara, y es que solamente al Señor nuestro Dios debemos servir y adorar. No existen atajos. No existe que, bueno, hacemos esto que finalmente va a estar mucho mejor. En vez de estar luchándola por años, podemos tomar un atajo. Está bien, está en contra de la voluntad de Dios, pero no. Jesús no negoció con el enemigo. ¿Por qué no negoció? Porque Él sabe que con Satanás no se negocia. Simplemente lo cortó en seco, lo expulsó, le impidió discutir el tema, simplemente lo cortó. Y Él seguiría adelante con el sacrificio que implicara, pagando el costo que se debía pagar. No había atajos. Y el versículo 11 termina diciéndonos que entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirlo. Me encanta pensar que después que Satanás estuvo planeando durante tanto tiempo cómo destruir a Jesús, tuvo que retirarse vencido por Jesús. Los dos generales se encontraron en el campo de batalla cara a cara y Satanás fue aplastado. Así ocurrió, así ocurre y así ocurrirá. Mientras que Jesús sea, mientras Dios sea el que pueda tener la conducción de tu vida. Ojalá que Dios nos bendiga para entender que la manera de tener victorias en esta vida no es peleándola con fuerza y con garra, sino permitiéndole a Dios que sea el que guíe nuestros pasos, que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestra vida y de nuestro entendimiento, y que sea su voluntad la que nos guíe y no nuestro parecer. Que los negocios del enemigo no nos engañen. Amigos, que Dios nos bendiga muchísimo. Ustedes saben que si bien Satanás se retiró vencido y aplastado de este encuentro, no se retiró para no volver, así como no se retira de tu vida para no volver. Fue un retiro estratégico para volver a planear y volver a atacar, como lo hizo durante toda la vida de Jesús y como lo hará durante toda tu vida también, porque es la tarea del enemigo, es la tarea del diablo. Él es así, mentiroso, padre de mentira y empeñado en destruir tu vida y la de Dios. Que Dios nos bendiga para que en Jesús podamos ser más que vencedores.